Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos de nuevo a estas clases de máquinas eléctricas y seguimos en esta clase profundizando en algunos conceptos del transformador. En esta clase de hoy lo que vamos a hablar es de el rendimiento y la regulación de los transformadores. Nosotros en las clases anteriores habíamos hablado del circuito equivalente, ¿sí? Que es el que está representado en este momento en la pantalla. Habíamos hablado de diferentes parámetros de este circuito. Y lo que estamos representando es el circuito equivalente completo referido al primario, ¿no? Bueno, en este circuito, recuerden que los elementos de este circuito representan diferentes fenómenos físicos. Y no se vayan a olvidar nunca de eso, porque eh, siempre es común, digo, que se confundan estos elementos con qué fenómeno físico representa cada uno. Los elementos que representan pérdidas solo pueden ser resistencias, ¿sí? Las resistencias en serie, en este caso R1 y R'2, representan pérdidas en el cobre, y las resistencias en paralelo representan las pérdidas en el núcleo magnético, que las vimos en algún video anterior como pérdidas en el hierro también, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la fórmula para estas pérdidas? Las pérdidas en el cobre, que serían están representadas por la resistencia R1, pérdidas en el cobre del primario. Entonces serían como I1 cuadrado por R1. Las pérdidas en el cobre del secundario están representadas por R'2. ¿Cómo serían? I'2 cuadrado por R'2. Por R'2, sí. Las pérdidas en el cobre total serían esta fórmula que está acá, ¿no? La suma de las dos. Si ustedes hicieran el circuito equivalente en primera aproximación, ¿se acuerdan cómo era primera aproximación? ¿Qué hacíamos? La rama paralela la pasábamos en adelante. ¿Qué nos queda? Nos queda I1 igual I'2, ¿sí? Y nos queda que el I1 igual I'2 y nos quedan en serie los elementos, estos cuatro, ¿no? Las dos inductancias y las dos resistencias. En ese caso, las pérdidas en el cobre serían I1 cuadrado por R1 más R', ¿sí? Otra cosa, recuerden, por ejemplo, si ustedes las pérdidas en el cobre 2 las quieren calcular directamente sobre el secundario, no hay problema, pero cuidado, tendrían que poner I2 cuadrado sin prima por R2 sin prima. O sea, los elementos que pongan en la fórmula de potencia, las variables que pongan, resistencias o los parámetros, las variables como corrientes o tensiones que utilicen, o los parámetros o constantes como las resistencias, inductancias o lo que hubiere, siempre eso lo tienen que poner referido al mismo lado del transformador. Cuidado con esto, que es un error muy común que después encontramos en los problemas. Bueno, ¿qué otras pérdidas tenemos? Pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro, recuerden que podríamos hacer I cuadrado prima P, o sea, I prima P al cuadrado por R prima P, pero no, esta corriente no la calculamos nunca, porque la verdad es que esa corriente no representa nada. O sea, en realidad no circula una corriente por resistencia, no hay una resistencia de hierro. Entonces lo más común es que trabajemos con algo que sí representa, que es la tensión inducida mutua, ¿sí? O sea, la tensión en la rama paralelo, que sería E'1M al cuadrado, o E'1 o E1M, acá la prima no hace falta, ¿no? Porque E1M está ya en el primario, dividido la resistencia de esta rama. De nuevo, si ponen E2M, tendrán que poner R segunda P, ¿no? Cualquiera de las dos. Lo importante en esta transparencia que quería que les quede claro es que las inductancias que están en este circuito equivalente no representan pérdidas, por favor, ¿sí? Las inductancias solo intervienen en potencia reactiva, ¿está bien? Lo tienen claro, cuidado con eso. Bueno, sigamos viendo entonces ahora cómo son las pérdidas que producen cada uno de estos elementos. Nosotros vamos a tener un flujo de potencia. Entramos con una potencia de entrada y empezamos a tener determinadas pérdidas. ¿Qué tenemos? Las pérdidas en el cobre del primario, primero, ¿no? Entra, lo primero que se pierde en el primario. Luego tenemos las pérdidas en el hierro, ¿sí? Luego tenemos las pérdidas en el cobre 2, en el secundario. Y finalmente, ¿qué nos queda? Una potencia de salida que, como ven, la tratamos de representar algo más pequeña que la potencia de entrada. Esto que está representado acá en el circuito equivalente, también porque es interesante que ustedes sepan
Si yo tengo que medir, por ejemplo, potencia de entrada menos pérdidas en el cobre 1, ¿a qué es igual? A la potencia, ¿cómo? Potencia de entrada menos pérdidas en el cobre 1 es la potencia que tengo en este punto. O sea que también sería I'0 por E'2M o por E1M con el ángulo que forman esas dos magnitudes. ¿Está bien? O sea, uno va diciendo P1 menos PQ1 es la potencia acá. Esto menos esto es la potencia acá. ¿Sí? Y así puede ir armando. Bueno, esta es una forma, yo simplemente se las quería mostrar cómo se relacionaban con el circuito equivalente. Pero también otra forma de representar, que es la que van a encontrar en el libro que damos de bibliografía, es más común en los libros, es representar un flujo de potencia como este que está acá abajo. Hacemos como una gran flecha de entrada, casi lo mismo que hicimos ahí como pusimos Pin, y acá sí les pongo las fórmulas para que las recuerden, ¿no? Pi1 por I1 por coseno phi 1. Luego hacemos ¿qué? Lo primero que perdemos pérdidas en el cobre del primario, ¿sí? Nos queda algo, de ese algo le sacamos las pérdidas en el hierro, aquí está la formulita que ya habíamos escrito, nos queda menos, le sacamos las pérdidas en el cobre del secundario y nos queda la potencia de salida U2 por I2 por coseno, acá me falta el coseno phi 2, ¿no? No se llegó a ver ahí en la transparencia, pero ahí decía un 2. Disculpen que lo voy a agregar por las dudas que alguno se confunda con eso, ¿sí? Si encuentro el mouse, esto es coseno phi 2, ¿está bien? Bueno, entonces esto sería en cuanto al flujo de potencia. Esto en todas las máquinas que vamos a ver en los próximos videos y en las próximas clases, en todas las máquinas vamos a hacer un flujo de potencia similar, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta porque lo vamos a pedir muchas veces. Ahora, bueno, el flujo de potencia nos interesa para saber el rendimiento. ¿Cómo sería el rendimiento? El rendimiento va a ser siempre potencia de salida sobre potencia de entrada, ¿no? Bueno, U2 y 2 coseno phi 2 sobre 1 y 1 coseno phi 1. Esto lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. ¿Qué hicimos acá? La potencia de entrada, ¿quién es? La de salida más las pérdidas, ¿está bien? Potencia de salida, U2 y 2 coseno phi 2 más pérdidas en el cobre más pérdidas en el hierro. Pero cuidado, las pérdidas en el cobre dependen de la corriente, que es la carga. Y las pérdidas en el hierro dependen de la tensión, que es casi constante. Entonces, en realidad, lo que podemos decir es que el rendimiento depende de la carga. Y esto lo podemos ver, perdón, en este gráfico. Fíjense en este gráfico cómo vemos el rendimiento. El rendimiento se puede observar, fíjense cómo vemos las magnitudes. Sí, fíjense, tenemos representado la corriente desde el 0. I2,1, bueno, es una notación distinta a la que usamos I2,1, es I2 referida a primaria, I2'. Eso llamamos I2' en porcentaje de la nominal, que sería 100% de la nominal. Y fíjense qué sucede. Cuando tenemos muy baja carga, tenemos poca corriente I2, tenemos poca corriente I1 también, ¿no? Porque lo único que tiene I1 es lo de la rama paralela. Y entonces ahí nos dan muy bajitas las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre son estas que están en puntito, ¿sí? Las pérdidas en el hierro son siempre constantes. Fíjense, ¿qué pasa con las pérdidas en el cobre? Son proporcionales al cuadrado de la corriente, prácticamente, ¿no? O sea, al cuadrado de 1 más el cuadrado de 2, o sea, tiene una proporción con eso. Entonces van a tener un crecimiento como se muestra acá, ¿no? Cuadrático, con la corriente. ¿Y qué sucede con la suma de las dos? Bueno, acá tendrían algún rendimiento representando, esto serían las pérdidas, ¿no? Por supuesto, las pérdidas totales, ¿qué va a pasar? Acá dan este numerito y esto va a ser una suma sobre esto. ¿Y el rendimiento? ¿Cómo sería el rendimiento? Bueno, el rendimiento, ¿qué le va a pasar? Va a ser máximo generalmente cerca del 100%. Fíjense que acá hay toda una zona donde el rendimiento eh, no da 1, obviamente, nunca va a dar 1, pero sería el valor máximo. Fíjense que valores muy bajos no es tan bueno, ¿sí? Pero no es tan bueno, porque en realidad estamos desaprovechando el transformador. O sea, a valores muy bajos las pérdidas en el hierro son demasiada proporción de las totales, porque como estas pérdidas son prácticamente constantes, ¿sí? Eh, digamos, con muy baja carga, estas pérdidas van a influir mucho, ¿sí? En la medida, fíjense, no sé si notan
que el punto de máximo es donde las dos pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro son iguales. Es el punto de, es un lugar del máximo rendimiento, ¿sí? Bueno, esto era para mostrarles un ejemplo de cómo esto influía en el rendimiento, ¿sí? Cuidado con el rendimiento. Por supuesto, al 100% tengo casi el máximo rendimiento y después si me pasara y lo usara además, obviamente me voy con corriente muy alta y ahí también pierdo rendimientos. Bueno, lo importante es que se acuerden que el rendimiento depende de la carga y recuerden esto. El transformador con carga muy baja tiene mal rendimiento, o sea, otro de los motivos para no usarlo, porque ¿qué quiere decir? Que va a disipar energías. No vale la pena usarlo, o sea, si yo tengo un transformador trabajando siempre a baja carga, es que tendría que haber usado un transformador más chico. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora el otro concepto que es la regulación de tensión, ¿sí? En el circuito equivalente, acá tenemos de nuevo el circuito equivalente, como lo habíamos visto hace un ratito, y fíjense que en este circuito se puede ver claramente que la tensión U'2, acá estarían U'2 y 1, como digamos, qué valores tienen, ¿sí? Recuerden que son fasores todos estos, ¿no? Y acá les puse la fórmula. 1, ¿quién va a ser? U'2, ¿sí? O sea, 1, ¿quién va a ser? Va a haber acá una caída de tensión, va a haber acá una caída de tensión y acá una caída de tensión. Estas caídas de tensión les voy a dibujar los signos para que quede claro. Como la corriente y 1 la dibujamos entrando, ¿cómo sería? Más acá y menos acá, ¿sí? Recuerden que la corriente de los elementos pasivos va de más a menos, ¿sí? Y el I'2 sería lo mismo, ¿no? Entra por acá, o sea, el positivo sería este y el negativo sería este. Fíjense entonces que cómo sería 1. Yo quiero calcular 1. ¿Quién es 1? La suma de estas tres, porque fíjense, esta es para arriba, esta es en el mismo sentido, o sea, si yo recorro esta malla, toda esta malla en este sentido me encuentro U'2, la caída acá y después igual a 1, ¿sí? Bueno, y la formulita entonces les queda esa. Fíjense, está bien, esto que yo estoy diciendo les va a parecer raro. Obviamente uno mira esta fórmula y lo primero que piensa es, bueno, entonces U'2 es más chica que U1. O sea, si yo quiero conseguir la tensión nominal en el secundario, o sea, quiero conseguir U'2 nominal, tendría que poner un poquito más de tensión en U1 para compensar estas pérdidas. Pero cuidado, porque esto no es siempre así. Con carga resistiva e inductiva es tal cual aparenta eso. Porque el problema es que estos son fasores. Cuando nosotros trabajamos con carga capacitiva, ¿qué sucede? Con carga capacitiva se compensa o sea, esta carga capacitiva está compensando los elementos inductivos que tiene el transformador. Puede suceder, y en general con los valores más normales de carga ya sucede, si la carga es capacitiva, ¿sí? Va a pasar que U1 sea menor que U'2. Lo que estamos escribiendo abajo, atención, que son módulos, ¿eh? Podemos poner menor o mayor a fasores, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de los módulos de los fasores, ¿sí? ¿Ustedes qué me dicen? Entonces, por ejemplo, si allá que yo quiero tener la tensión nominal en U2, ¿qué tengo que hacer con carga capacitiva? Poner menos tensión en U1, ¿sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la regulación de tensión. O sea, si yo quiero una tensión constante en la carga, tengo que ir variando la tensión de entrada. Cuidado con esto lo van a ver mucho en los problemas. Tengan cuidado. ¿Qué dice el enunciado del problema? Si el enunciado del problema dice, la carga trabaja tensión nominal, la carga trabaja tensión nominal, ¿sí? Entonces lo que tengo que ver es qué tensión tengo que poner a la entrada del transformador para conseguir la tensión nominal a la salida. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad lo que les pasa es que ustedes tienen conectado un transformador, tienen una carga, ustedes ajustan la tensión del transformador para conseguir en vacío la tensión nominal a la salida del transformador, ¿sí? En general
la tensión de entrada es variable, ¿sí? Ustedes ajustan para conseguir tensión de salida nominal. ¿Por qué? Porque las cargas funcionan a tensión nominal, no funcionan a cualquier tensión, ¿sí? Y luego dicen, bueno, listo, conecto una carga. Cuando conectan una carga, ¿qué va a pasar? Si la carga es inductiva, la tensión en la carga, si ustedes no tocan uno, les va a dar más chica que la tensión que ustedes tienen alimentando. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ajustar un poco más. Entonces, se ajusta de otra forma. Bueno, dijiste, bueno, lo ajusté, ya está, me quedó que la... Siempre yo busco que la carga esté a tensión nominal. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, hay una variación de carga, como uno puede ver. ¿Y qué pasa? Y bueno, ahí hay un problema, porque para mantenerle la tensión a la carga, tiene que estar ajustando la tensión de entrada del transformador. ¿Sí? Les suena conocido esto a veces, ¿no? A veces pasa, ¿no? Estas variaciones de tensión pueden tener que ver con esto, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué? La tensión de salida de un transformador, si yo dejara la tensión de entrada constante, ¿la tensión de salida depende de la carga? Sí, porque depende de las corrientes. ¿Y cómo voy a medir eso? ¿Está bien? Ahí les puse, bueno, esto que estuvimos hablando. ¿Cómo voy a medir esto? Con un parámetro que se llama regulación de tensión. En general, tiene esta fórmula, hay varios libros que proponen fórmulas distintas. Nosotros acá estamos siguiendo la nomenclatura del Chapman, no la nomenclatura, pero sí la fórmula del Chapman de máquinas eléctricas, que es el libro que en general damos de referencia. Y fíjense, la regulación de tensión, ¿qué mide? Mide justamente cómo le varía la tensión a la salida si yo cambio la carga, ¿está bien? Suponiendo que dejara la fuente constante. Entonces, eso es cómo lo vamos a medir. La tensión que va a tener en vacío menos la tensión que va a tener la carga con la carga nominal, ¿sí? Dividido la tensión nominal. En general, la tensión nominal, ¿qué es? La tensión del transformador, ¿sí? 1 nominal barra U2 nominal. Esa es la nominal, ¿sí? En general, la U2, esa U2FL, ahí les pongo que son los parámetros, son todos valores eficaces, obviamente, ¿sí? Y la U2FL, 0, el cerito es de vacío, y FL es de full load, plena carga, la condición nominal, ¿sí? Fíjense que en el caso que nosotros trabajáramos con el circuito de primera aproximación, nosotros llevamos la rama paralelo adelante del transformador. ¿Qué pasa con la U20, la tensión de salida? Sería la tensión nominal directamente, ¿sí? Bueno, se hace como una aproximación en este sentido, en esta forma. Fíjense, a ver, pero esto, ¿qué valor tendrá? Por supuesto, esto tiene que ser un número muy pequeño. Si un transformador me varía mucho la tensión, estoy en problemas. Es como el rendimiento. El rendimiento que tiene que ser cercano a 1. La regulación tiene que ser pequeñita, ¿sí? Pero atención, si alimentamos a 1 nominal el primario, ¿qué va a pasar con carga inductiva? Con carga, bueno, yo le pongo inductiva. Ah, perdón, en el segundo caso lo voy a corregir, después se los corrijo en las transparencias. No sería inductiva, me quedó mal pasado esto. Sería capacitiva, esto que está acá. Disculpen el error, ¿sí? Bueno, es muy difícil escribir con el mouse en el PowerPoint. eh, pero bueno, se entiende, está bien, es capacitivo. Entonces, después se los corrijo directamente. Esto en las transparencias ya se los mejoro. Entonces, si alimentamos a uno nominal con carga inductiva, ¿qué nos vamos a encontrar? Y la tensión que vamos a tener en U2 va a ser menor que la nominal, ¿sí? ¿Sí? Por las pérdidas que mencionamos. La regulación, entonces, ¿qué va a pasar? La U2 de vacío era la nominal, ¿sí? Sí, U2 de vacío era la U2 nominal. Perdonen que vuelvo a poner el... La U2 de vacío era la U2 nominal. Entonces, en plena carga, con carga inductiva o resistiva, va a dar, esta va a ser menor que la nominal. Entonces, esto me da el positivo, un número chiquitito pero positivo, ¿sí? Ahora, si la carga es capacitiva, ya dijimos qué pasaba. Vamos a tener una tensión a la salida mayor que a la entrada. O sea, la U2
va a ser mayor que la U2 nominal. Entonces, esto va a ser como mayor que esto, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? La regulación de tensión tiene que dar negativa. Eso, salvo que la carga sea muy poco capacitiva, esto pasa siempre. Esta es una forma de identificar si las cargas son, bueno, cómo son las cargas y ojo, cuidado, cuando hagan algunos problemas, tiene que darles así, ¿no? Si la carga es inductiva, la regulación es positiva, si la carga es negativa, perdón, es capacitiva, la regulación es negativa, ¿sí? Chequen esto. Bueno, y recuerden números pequeños, no le puedan dar los problemas números grandes. Bueno, conclusiones entonces, bueno, estuvimos viendo en estas transparencias, hablamos sobre la regulación de tensión y sobre el rendimiento y las pérdidas del transformador. Bueno, como ya saben, cada uno puede hacer las consultas en los foros que tienen habilitados o bueno, ahí tienen mi email por cualquier duda o los grupos de WhatsApp también. Bueno, nos vemos en algún próximo video con el tema que siga para cada uno de los cursos que tienen.